Cuando estaba pensando o meditando en la palabra de Dios y en el tema que iba a compartir esta mañana, me acordé de mi niñez. Me acordé de mi niñez porque el mensaje o el nombre de esto es luchando contra Dios, y me acordé de las luchas. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo era fan de la lucha libre, ¿sí? De niño, ¿no? Y mi hermano y yo teníamos hasta máscaras y luchábamos en la casa y todo eso. Y bueno, me acordé de ese momento, ¿no? De las luchas, y nos aplicábamos llaves y candados y nos tiramos arriba de la cama. Gracias a Dios nunca nos quebramos un hueso, pero sí salimos lastimados varias veces, ¿no? Máscara contra cabellera. Máscara contra máscara, porque luego teníamos... Bueno, a mí me quitó un poco de cabellera, pero sí ya fue después. Pero gracias a Dios, y gracias a Dios que no salimos lastimados, no salimos quebrados de un hueso, pero sí nos lastimamos varias veces. Y obviamente hoy vamos a hablar de este tema de luchar contra Dios, pero no quiero que se imagine que va a ser una lucha física contra Dios, porque eso es irracional. O sea, ni siquiera cabe el nombre de decir no te pongas a las patadas con Sansón. No es así, porque imagínate, o sea, ¿qué sería? No sé, no se puede ni siquiera imaginar que, no sé, una bacteria queriéndole pegar a un elefante, no sé. Es algo más grande, ¿no? Y obviamente no estamos hablando de eso, porque jamás le ganaríamos al todopoderoso Dios. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que lucharon contra Dios de diferentes maneras y perdieron. Porque sí hay ejemplos en la Biblia de gente que lucha contra Dios, aunque dices, ¿cómo pones a luchar contra Dios? Pero hay gente así, ¿verdad? Terca. Y bueno, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que los reyes de diferentes reinos pelearon contra Israel, físicamente haciendo guerras, ¿sí? Pero Dios peleaba por su pueblo porque se habían metido con él. Y hacía... Y usted lo puede ver ahí en el Antiguo Testamento, que se destruyeran entre ellos mismos. Ni siquiera Israel metía las manos al pueblo de Dios, ¿no? Y entre ellos mismos se mataban los enemigos. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo parecido, con Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, encarcelándolos y dando su consentimiento para que los mataran. Hasta que nuestro Señor se le interpuso en el camino a Damasco, y ustedes ya conocen la historia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, el mismo Pablo se estaba lastimando porque estaba peleando contra Dios. Ambos ejemplos es una pelea física contra lo que Dios amaba, o sea, su pueblo y su iglesia. Y cuando alguien se mete con eso, se está metiendo con Dios. Amén. Esa es la guerra que se hacía en el Antiguo Testamento. Y bueno, lamentablemente, pues, ¿quién le va a ganar a Dios? Nadie. Otra forma de oponerse o luchar contra Dios es cuando no queremos su voluntad para nuestra vida, no queremos obedecer y nos ponemos a pelear contra Dios. Cuando Dios ya nos ha dicho su voluntad y no queremos hacerla. Yo creo que ahí estamos todos antes de conocerle, ¿verdad? Éramos enemigos de Dios y peleábamos contra Dios porque no hacíamos su voluntad, pero éramos bien amigos del diablo y aquí lo cargábamos antes de conocerle a Él. Pertenecíamos a su reino, no al reino de las tinieblas. Pero bueno, hay gente de Dios también que está en esa posición, luchando en contra de la voluntad de Dios. Y me viene a mi mente el rey Ezequías, ¿sí? Que dice que enfermó de muerte y vino Isaías, el profeta Isaías, a decirle: arregla tus cosas porque ciertamente vas a morir. Y pues Ezequías le imploró a Dios, dice que se volteó hacia la pared, le rogó a Dios: Señor, yo te he servido, yo he sido bueno contigo, he quitado los altares de los ídolos. Y era cierto, era un hombre de Dios.
y le dijo al Señor que por favor le permitiera vivir más tiempo, y no salía el profeta Isaías de ahí de los patios de la casa. Cuando se regresó y le dijo a Ezequías: ¿sabes qué? Dios, no vas a morir por esta enfermedad, Dios te dio 15 años más de vida. Y bueno, es alguien que estaba en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que se fuera ya, tenerlo con él, ¿sí? Y ustedes saben lo que pasó. A causa de que él se quedó, le mostró los tesoros al rey de Babilonia, ¿sí? Y por esa causa vinieron por él y lo sitiaron y se lo llevaron preso. Luego tuvo unos hijos que dice la palabra de Dios que eran los peores reyes que había tenido Israel. O sea, eso pasa a veces cuando no queremos hacer la voluntad de Dios y nos peleamos con Dios en ese sentido, ¿no? Luchamos con Dios. Hubo otro hombre, dices, bueno, pues es un rey que era un ungido del Señor, pero hubo otro ungido del Señor que no era rey, era profeta, y ustedes lo conocen, se llamaba Jonás, que Dios le dio un mandato de que fuera a Nínive a predicarle, porque en 40 días iba a destruir la ciudad, y él, en vez de agarrar a Nínive, agarró para el otro lado. O sea, si Nínive quedaba a la derecha, él se fue a la izquierda. Dice que se fue a Sardis, una embarcación, eso es allá en España. Imagínate, desde ahí donde está Israel hasta España, yo no quiero saber nada de eso, ¿no? Pero bueno, ustedes saben la historia también. Él estaba peleando con Dios y pues perdió, ¿verdad? Después se arrepintió y de todos modos hizo la voluntad de Dios. A veces hay gente que conoce de Dios, sabe de Dios, pero se pelea con Dios en ese sentido, ¿sí? Y hermanos, ¿cuántos saben que a Dios no se le puede ganar? ¿Sí? Así que, hermano, flojito, ¿sí? Y cooperando con el Señor, porque no podemos ganarle, ¿sí? Pero la lucha de la que vamos a hablar hoy, o por lo menos nos vamos a detener un poquito más de tiempo, es cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros y queremos cumplirla, pero por alguna razón u otra no podemos hacer. No podemos llevar a cabo esa voluntad de Dios. Yo la quiero hacer, pero hay algo que está fuera de mí o dentro de mí que me impide llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Y cuántos saben que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor? Si Dios pone en nosotros algo y quiere hacer algo con nosotros, agárralo, hermano, tómalo, llévalo a cabo, porque es lo mejor que Dios quiere para ti. Hace mucho tiempo hablé sobre esto, iba yo empezando, recién convertido. Obviamente no hablé específicamente de lo que voy a hablar, pero era el tema más o menos en la parte de la Biblia donde voy a hablar. Y créanme que era la primera vez que predicaba algo o hacía algo. Lo hice en un grupo de mis amigos que nos acabamos de convertir. Estábamos practicando para ver cuando nos tocara predicar realmente a gente que no conociera de Dios, pues practicar, y vamos haciendo esto. Y me dieron el lugar un día y estaban mis amigos ahí, éramos como 4 o 5 hermanos, 2 horas ahí estuve. Y con mapas y haciendo un montón de cosas. 2 horas, estaban todos dormidos, fulminados. Hasta que me dijo, Claudio estaba ahí, me acuerdo, me dijo, oye, bájale, Fili, bájale, ya no, o sea, vamos a, no, bueno, he mejorado, hermanos, porque ya llevan 5 minutos y ya hay varios dormidos. Entonces no, he mejorado en ese sentido, no son 2 horas las que vamos a estar aquí, pero bueno, voy a hablar de Jacob. ¿Sí? En esta mañana voy a hablar de Jacob. Génesis 32, del 24 al 26, dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esa fue una lucha que tuvo Jacob con Dios. Y vamos a ver en el transcurso de esta prédica que él quería hacer la voluntad de Dios, pero algo le faltaba.
algo le faltaba y algo le estorbaba. Jacob, usted conoce su historia más o menos, si no se la sabe ahorita la voy a resumir. Él es gemelo, ¿sí? Nació junto con su hermano Esaú, pero él, cuando nació Esaú, él venía agarrado del talón de Esaú, y por eso le pusieron Jacob, que significa aquel que agarra del talón, ¿sí? O usurpador, porque ya desde ahí se iba a ver lo que este chico iba a hacer, ¿verdad? Dice que él era favorito de su mamá, pero Esaú era el favorito de su papá. Esaú le gustaba la caza, iba de cacería, y por eso le agradaba a su padre Isaac. Y a Jacob le gustaba estar en la tienda, era caserón, era así como pues más de hogar, más de casa, más hogareño, ¿sí? Y pues por lo tanto era el favorito de su madre Rebeca. Llegó un momento en la vida que crecieron, y por ahí usted sabe la historia. Jacob le compró la primogenitura a Esaú, ¿ah? Por un plato de lentejas. Venía de cazar. Esaú tuvo hambre y dijo: pues yo te doy, dame ese guiso que tienes ahí, ese guiso rojo. Entonces le dijo: yo te lo doy, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú despreció la primogenitura y se la vendió y dijo: está bien, quédate con ella, ¿va? Pero quiero alimentarme ahorita, porque ¿de qué me sirve mi primogenitura si me muero? Entonces despreció algo valioso de Dios. Y bueno, eso es otro tema. Pero después no solamente le compró su primogenitura, sino que le robó la bendición. Y esto no fue una idea de Jacob, fue idea de su madre Rebeca, ¿va? Oye, vamos a hacer esto. Quería Isaac bendecir a Esaú porque era el mayor, pero por ahí hicieron sus tracaladas, sus tranzas, y se disfrazó de Esaú y le robó la bendición a Esaú, Jacob. Pero fue idea de su madre. A causa de esto, Esaú lo quería matar. Lo mandaron con el hermano de Rebeca, su hermano Labán, otro de la misma calaña. O sea, usted conoce la historia, lo estuvo transeando durante 20 años, ¿sí? Primero 14 años por su mujer, porque primero trabajó 7, le dio a su hermana Lea, y después a Raquel 14 años, y después 6 años en los cuales él quería un sueldo y le estuvo cambiando el sueldo muchas veces, y bueno, se lo estuvo transeando muchas veces su tío. Como dijera el hermano Capulina, apa familita, ¿no? O sea, eran tremendos, lo traían en los genes, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que Dios estaba con Jacob? ¿Sabes qué, hermanos? Muchas veces las peleas más duras son entre la familia, porque pasamos más tiempo juntos, no sé, pero también porque hay conexiones más profundas, y cuando te hiere alguien de tu familia te duele más que si te hiciera algo a alguien que tú no conoces. Y a veces son pleitos fuertes entre familias. Lo que leímos ahorita, Génesis 32, 24 al 26, es el punto de inflexión en la vida de Jacob. El usurpador, el tranza, el mentiroso. Él ya se iba de camino a su tierra. Ya estaba en ese punto de que él iba a volver a su tierra después de 20 años de estar fuera. Iba a su tierra, y Esaú venía a su encuentro con 400 hombres con él. Imagínate, aquel que te dijo que te iba a matar, ¿sí? Venía a tu encuentro, y no venía solo, venía con 400 hombres. ¿Tú qué ibas a pensar? Pues va a cumplir su palabra, ¿va? Él sabía cómo había tratado a su hermano, y sabía que había prometido matarlo. Hermanos, se estaba muriendo de miedo Jacob. Jacob se estaba muriendo de miedo. Y déjame decirte algo: lo que uno siembra, uno va a cosechar. Él sembró eso en su hermano, él iba a cosechar eso. También dice la palabra de Dios que con la vara que midas te volverán a medir. Tengamos cuidado, hermanos, esto es punto y aparte de cómo tratemos a los demás, porque así como tratamos a los demás, así nos van a tratar a nosotros. Y esto que Jacob estaba en ese momento viendo venir, él lo había sembrado. Él engañó a su hermano, ¿sí? Le robó la bendición. Aunque lo otro, pues él la
la tuvo a menos la primogenitura, pero ahí estaba su hermano Jacob recibiendo en su cabeza por lo menos todo lo que venía en contra de él. Hasta aquí Jacob seguía siendo Jacob, el tranza, el mentiroso, el usurpador. Pero bueno, también la vida nos da lecciones y él aprendió cosas, y dice que había mandado por delante de él a varios grupos con regalos, ovejas, camellos, burros, asnas, vacas, varios grupos diciéndole, sí, que eran un regalo de su hermano Jacob, y él pensaba a ver si se apacigua la ira de mi hermano para que cuando venga pues no haga lo que tiene pensado hacer conmigo. Pero también mandó delante de él a su familia, porque dice que se quedó solo y su familia la mandó delante de él. Yo no sé si pensaba en su corazón o dijo, pues bueno, si se echa, que al último sea yo. Yo no sé qué había en el corazón de Jacob, pero mandó por delante a su familia también. Y es cuando leemos en el versículo 24, y así se quedó Jacob solo. ¿Cuántos saben, hermanos, que a veces hacemos todo lo humanamente posible y quizás no de la mejor manera, pero llega un momento en nuestra vida que debemos quedar solos, nosotros y Dios, solos en Él? Solo en Él encontraremos la mejor manera de llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Tenemos que luchar con Él para estar interiormente fuertes, llenos de fe, para cumplir su voluntad en victoria. Hay momentos que tenemos que estar solos con Dios, que nada nos interrumpa, ¿sí? Puedes tener oraciones con tu familia, puedes orar con tu esposa, con tus hijos, pero hay momentos que tienes que estar solos tú y el Señor. Desnudarte completamente delante de Él, para que vea lo profundo que hay en tu corazón y pueda sacarlo y pueda cortarlo y separarlo de ti, porque eso impide que hagamos su voluntad de la mejor manera. ¿Cuántos saben que estamos en medio de una guerra, una batalla? ¿Sí? Aunque tú digas, yo no me estoy peleando con nadie, pero hermano, estamos en medio de una guerra. Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4, fortalezas que se levantan en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y hay muchos que nos ataca el mundo, nos ataca Satanás, pero a veces nosotros mismos nos atacamos. Nuestro mayor enemigo a vencer a veces somos nosotros mismos. La peor lucha que podemos hacer es esa. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7 del 22 al 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es importantísimo ganar aquí la batalla en nuestra mente. Ese es el terreno de la guerra, nuestros pensamientos. Y tenemos muchas que vienen y nos atacan, y a veces nosotros también le damos el lado a esos pensamientos y nosotros nos convertimos en nuestros propios enemigos. Pero ¿qué es lo que buscaba Jacob? ¿Qué quería Jacob? Bueno, vámonos a Génesis 28 del 13 al 15 y vamos a ver qué fue la promesa que Dios le había dado a Jacob cuando venía huyendo de Saúl allá de su casa y todavía no llegaba a Harán, allá con sus familiares, con Labán. Él tuvo un sueño, dice, y veía una escalera en cierto lugar que se llama Betel, que ángeles subían y bajaban. Y aquí está este texto que dice, Génesis 28 del 13 al 15, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo
y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le había prometido que lo traería, que le daría la tierra que le había prometido, que lo iba a guardar y lo volvería a traer, y que no lo iba a dejar hasta que él hiciera todo lo que él le había dicho. Era la promesa de Dios para Jacob. Ahora, ¿qué nos ha prometido Dios a nosotros? Les voy a decir cosas generales que Dios nos ha prometido. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Es una promesa para nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31, una hermosa promesa para nosotros, su pueblo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28. Qué hermosas promesas, ¿sí? Y yo no sé si Dios te haya prometido algo en particular a ti, pero si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y no debemos de dejar que nada ni nadie se meta en nuestra mente y cambie y quite esa fe que tenemos en su palabra y nos quiera robar esa bendición de su palabra en nuestra vida. Dios le había hecho una promesa a Jacob y también a nosotros, pero en el caminar, hermano, por este mundo, las cosas que nos rodean pueden ser en un momento que nos haga dudar de las promesas. Sí, a veces nos hacen dudar las promesas de Dios. Cuando pues no tengo que comer, o no tengo trabajo, o me está yendo mal en esto, ¿qué no te he dicho que yo soy tu pastor y que nada te va a faltar? ¿Sí? Amén. Él es mi pastor, nada me va a faltar. Pero a veces somos como Pedro cuando se lanzó a caminar en el agua y que le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Cuando Jesús venía caminando allá en el mar de Galilea, ¿sí? Y ven a mí. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Imagínate, después del Señor Jesucristo, ¿sí? Pedro es el único ser que ha caminado por arriba del agua. Pero empezó a ver las olas fuertes que había a su alrededor y empezó a dudar, ¿sí? Y empezó a dudar. Oh, hermano, no dudes en esta mañana. Dios está con nosotros. Aleluya. Ahora, eso fue lo que Dios le prometió a Jacob. En ese momento también, Génesis 28, del 20 al 21, cuando tuvo ese sueño, tuvo esa visión y Dios le prometió eso, dice la palabra de Dios que hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, o sea, si cumpliere eso que él está, eso de mi sueño, él lo cumpliere, ¿sí? Porque fue en un sueño cuando Dios le habló, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. El Señor, ¿sí? Él le pidió protección al Señor, bienes. Oye, hermano, Jacob venía millonario, riquísimo venía, lo había enriquecido allá, le había dado una familia, lo había guardado, ¿sí? Dios lo había bendecido y él estaba respondiendo al llamado que Dios le dijo: vuélvete a tu tierra con tu padre. Pero aún así él seguía peleando con aquel varón. Él quería ser bendecido. Y dice esto: pues ¿qué más? Versículo 26 del texto que leímos: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. ¿Qué es lo que más quería Jacob? ¿Cuánto necesitan en esta mañana que Dios bendiga sus vidas en una situación específica? Yo sé que somos bendecidos de Dios
porque somos hijos de Dios, pero hay situaciones específicas en nuestra vida que queremos ver su gloria manifestada en esas situaciones y que Dios las transforme, ¿sí? ¿Cuántos necesitan eso hoy en esta mañana? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios de esa manera? Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer por esa bendición? ¿Qué voy a hacer yo? Dice la palabra que el varón vio que no podía con Jacob. O sea, ese varón, después vamos a ver que era el mismo Señor, Dios, pero que no podía con él. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que es un Dios todopoderoso no podía con un hombre? Pero ahí estaba Jacob, aferrado, y tuvo que ese varón tocar el sitio del encaje y lo dejó cojo, pero ahí seguía Jacob todavía con su cojera, pidiéndole que lo bendijera. ¿Sabes qué es lo que le faltaba a Jacob? Le faltaba paz en su corazón. Tenía riquezas, tenía familia, tenía todo, pero algo estaba estorbándole esa paz, que no podía enfrentar a su hermano si Dios no le daba esa paz. Y Dios estaba dispuesto a dársela. Pero a veces luchamos con nosotros mismos, ¿sí? Si hay una palabra que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, yo os la doy, ahí está mi paz. Pero a veces hacemos caso a lo que viene a nuestra mente y dejamos a un lado la palabra de Dios para nosotros. Él quería esa paz que nos hace hacer la voluntad de Dios de la mejor manera. No importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que Dios cumplirá su palabra. Esa es la paz que necesitamos en cada uno de nosotros. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí en el cuarto de guerra, ahí en tu habitación, a solas con Dios, tienes que poner tus peticiones delante de Él. Luchar con el Señor, ¿sí? Luchar con Él en ese sentido, con acciones de gracias, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos han tenido un problema que han ido al Señor, han orado, han pedido a Él y no se han levantado hasta que tienen paz en su corazón? Pero a veces nuestras oraciones son de avioncito, hermanos. Me acuerdo en los campos agrícolas, venía el avión y nomás bajaba para tirar el fertilizante. No sé si todavía lo hagan así, pero yo veía el avión que bajaba y tiraba el fertilizante y volvía a subir. Hermano, no debemos de salir de ese lugar hasta que Dios nos bendiga de esa manera. Tenemos que ser como Jacob, aferrados, ¿sí? Y no importa que algo me esté doliendo, porque de repente te inclinas a orar y ya te está doliendo la rodilla, ya pones un trapito ahí y no aguantas y tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Hermano, no salgas de ahí hasta que no recibas la bendición para tu vida. Ahí estaba Jacob, humillado, porque reconoció que necesitaba de Dios y que por él mismo, lo que siempre había sido en la vida, no podía así enfrentar a su hermano, ¿sí? Dice su palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer en nuestra vida y en nuestro corazón que aunque seamos muy truchas, que aunque tengamos un doctorado aquí, una maestría allá, que en el mundo hayamos triunfado en el conocimiento, ¿sí? No podemos hacerlo. Necesitamos de Dios en nosotros. Necesitamos de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuántas veces nuestro pasado nos alcanza y no somos capaces de enfrentarlo? En ese momento el pasado de Jacob lo estaba alcanzando y no era capaz de enfrentarlo. Y no me refiero en ese momento a Jacob, le pasó físicamente con él, eso que había hecho, y puede haber casos aquí que cosas que hayamos hecho en nuestro pasado vienen a nuestra vida a perturbarnos, ¿sí? Y nos impiden crecer y caminar hacia lo que Dios quiere en nosotros.
pero también nuestro pasado es todo aquello que hemos sido. Aquello con lo que hemos batallado, ¿sí? Y que quiere volver a tomar nuestro corazón, ese viejo hombre que quiere volver a sentarse en el trono que le corresponde a Dios, ¿verdad? Versículo 27 dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob, ese es mi nombre. O sea, se sinceró. Soy yo, el tranza, ¿sí? El usurpador, el engañador. Ese soy yo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo te llamas tú, hermano? ¿El tímido? ¿El mentiroso? ¿El egocéntrico? ¿El altivo? ¿El ladrón? ¿El golpeador? ¿El humillador? ¿El egoísta? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso que antes fuimos, pero que a veces quiere volver a tomar posesión de nosotros. Versículo 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Hay diferentes traducciones, pero esta es el que lucha con Dios, o Dios lucha, o Dios reina, o Dios salva, o Dios juzga. Hermano, el caso es que Dios le dio una nueva identidad. Una nueva identidad. No podía Jacob cumplir los propósitos de Dios siendo el mismo de siempre. No podemos llevar a cabo las obras de Dios en nuestra vida si somos los mismos de siempre. Para algunos de los que están aquí, Dios quiere darles a lo mejor un nuevo nacimiento. No puedes ver el reino de Dios y trabajar en el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Para otros, Dios quiere destrozar el yo para que reine Él en nuestros corazones, que nos neguemos a nosotros mismos, que seamos humildes de corazón y aceptemos que necesitamos cambiar y que nos encerremos con Dios hasta que Él nos bendiga y nos pula y nos corte todo aquello que estorba. Luchemos, hermanos, por una bendición que cambie lo negativo de nuestro carácter, valientes para llevar a cabo la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida, llenos del poder de lo alto, llenos de su Santo Espíritu para poder llevar a cabo las obras de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando él recibió la bendición, dice la palabra que salió adelante. Cuando Dios lo transformó y lo cambió, dice que se fue adelante. Pasó a su familia, ¿sí? Corrió delante de Esaú y dice que se inclinó a tierra 7 veces en señal de respeto, de humillación. Y dice que Esaú corrió hacia él y lo abrazó y lloró con él y lo besó y lloraron ambos. Dios los había reconciliado. Hermanos, era algo que Dios quería hacer con él, pero no podía porque algo le estorbaba, ¿sí? Y eso que nos estorba a veces impide que nosotros llevemos a cabo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hizo un cambio en su interior, creyó las promesas que Dios le había dicho. La vida es una lucha constante. Mientras estemos vivos, estaremos en guerra constantemente. Pero debemos saber, hermanos, que siempre habrá un lugar secreto, un rincón donde podamos humillarnos delante de Dios y pelear con Él por nuestra bendición. Por eso que nos haga falta, para seguir adelante, para cumplir la voluntad de Dios. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Estamos del lado del ganador, hermano. Por eso dice su palabra que somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Tú y yo somos más que vencedores, pero es necesario a veces hincar rodilla, humillarnos con el Señor para que Él quite todas las asperezas que nos estorben, que seamos como barro en manos del alfarero, ¿sí? El barro no se baja de la mesa del alfarero, ¿no? Y dice, quita tus manos de mí. No, Él se deja moldear por el Señor, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo? El que sea necesario, hasta que salgamos bendecidos de ese encuentro con el Señor. Porque déjame decirte que muchos dicen que la oración es poderosa. Yo te digo que la oración no es poderosa, poderosa es el Señor. Sí, la oración solo es un medio para llegarnos al poderoso, al que todo lo puede, ¿sí? Al que cambia vidas. Y no hay mayor milagro en la Biblia más que abrir los ojos a los ciegos, que levantar, resucitar muertos. No hay mayor milagro que cuando Dios cambia una vida. Aleluya. Ponte de pie, hermano, en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Dios sigue trabajando con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se van a dejar que el Señor siga trabajando con ellos? Dios quiere lo mejor para nosotros. Y también me acordé, al principio le dije que me había acordado que luchaba con mi hermano, y me acordé que también luchaba con mi papá. Y varias veces nosotros le ganábamos a nuestro papá. Él se dejaba ganar. Eso pasa en ese sentido de la lucha con Dios. Dios con nosotros. Dios te quiere bendecir, ¿sí? Y Dios quiere darte una bendición a tu vida. Y es su palabra que Él tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. A veces vamos con algo, hermano, y el Señor nos llena de abundancia, ¿sí? Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué andamos buscando afuera? ¿Qué andamos buscando en otros lados? ¿Qué andamos buscando en mi inteligencia? Si lo mejor está con el Señor, con aquel que siempre quiere algo bueno para mí, con aquel que siempre me ve como Él lo va a hacer en mi vida, no como yo me veo a veces, sino ante los ojos de Dios. Dice su palabra que somos reyes, sacerdotes, nación santa. Aleluya. Somos algo magnífico para Dios. Aleluya. Y a veces nosotros nos vemos en el espejo y decimos, soy yo ese que dice el Señor. Hermano, eso es lo que eres tú. Porque no fue por causa tuya ni mía, sino fue por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que nos apartó para Él y nos ha llamado a hacer cosas grandes en su reino, cosas grandes en sus caminos, en sus propósitos. Y si hay algo que estorba en tu vida para hacer eso, hermanos, métete al ring con el Señor un ratito, a luchar con Él, para que Él quite todo lo que te estorba.